Esto no es una broma. Esto no es un simple rumor. Lo que está saliendo a la luz es tan asqueroso, corrupto y mafioso que podría tumbar el gobierno de Pedro Sánchez de una vez por todas. Chantajes, fiestas secretas, coacciones, presiones a la justicia, prostitución de lujo, reuniones en pisos oscuros. Todo salpicando a lo más alto del poder socialista. Y lo peor de todo, lo sabían. Lo que hoy te voy a contar no lo verás en los medios comprados por el gobierno. No lo dirán en la radio, no lo verás en televisión. Porque da miedo. Y cuando el PSOE tiene miedo, actúa con violencia. El nombre que hace que en Ferraz se les pongan los pelos de punta es Víctor de Aldama. Un empresario que lo ha visto todo y lo está contando. Hace unos días, Iker Jiménez lo entrevistó en su programa y lo que soltó en ese plató fue un auténtico misil nuclear contra el gobierno de Sánchez. No fueron insinuaciones ni medias verdades, sino un testimonio directo y contundente de cómo funciona la maquinaria del poder en España. Me quieren callar. Me quieren meter en la cárcel porque estoy sacando la basura a la luz. Y huele mal, muy mal, dijo Aldama con una calma escalofriante. Pero eso no fue todo. El empresario reveló que ha recibido amenazas directas, presiones en los juzgados y que hay una red de influencias que se mueve en la sombra para eliminar cualquier vestigio de verdad incómoda para el gobierno. Aldama describió en detalle cómo han intentado desprestigiarlo a través de los medios afines al gobierno, cómo se han fabricado acusaciones para ensuciar su nombre y cómo ciertos jueces reciben llamadas para asegurarse de que su caso no prospere. Explicó que lo han espiado, que han pinchado sus comunicaciones y que incluso teme por su vida. Según sus palabras, todo aquel que se atreva a desafiar la narrativa oficial es automáticamente marcado como un enemigo a abatir. Y lo peor es que esto no es nuevo. En España, desde hace años, todo aquel que se atreve a señalar la corrupción, las conexiones peligrosas y el abuso del poder es atacado sin piedad. Se usan los servicios de inteligencia, la maquinaria del Estado y el dinero de los contribuyentes para silenciar a los que denuncian lo que realmente ocurre en los despachos de Moncloa. Y esta vez, el objetivo es Aldama. Pero lo que viene a continuación es todavía más sucio, más turbio y más peligroso. La historia de un piso en el centro de Madrid. Un piso en la calle Atocha 25 donde, según Aldama, se reunían miembros del gobierno socialista y no precisamente para debatir sobre políticas públicas. Era un lugar donde la élite del poder se refugiaba para dar rienda suelta a sus excesos, lejos de las miradas indiscretas, en un escenario diseñado para la impunidad. No, no, no. Allí no había informes, ni leyes, ni debates. Había fiestas. Había mujeres. Y había dinero. Mucho dinero. Según Aldama, la discreción era total y la seguridad del lugar estaba garantizada por personal que respondía directamente a los interesados. No era un simple apartamento, sino un centro de operaciones para los escándalos que hoy empiezan a salir a la luz. Koldo García, Ángel Víctor Torres, José Luis Ábalos. Todos ellos, según Aldama, frecuentaban este piso. No como invitados ocasionales, sino como auténticos habitués. Y allí pasaba de todo. Desde cenas privadas con un número reducido de asistentes hasta auténticos eventos donde el lujo y la clandestinidad eran las claves. Testigos aseguran que las reuniones incluían alcohol de la más alta gama, drogas y la presencia de mujeres cuya función en esos encuentros es más que evidente. En la entrevista le preguntaron sin rodeos quién pagaba a las chicas. Silencio absoluto. El ambiente en el plató se volvió denso, como si todos intuyeran la respuesta pero nadie quisiera pronunciarla. Y su respuesta dejó helado al plató. No lo sé. Pero puedo decirte quién estaba allí. No se trata de rumores, no se trata de conjeturas. Se trata de nombres y direcciones. Se trata de una red que se esconde detrás de los muros de la política y que ahora está desesperada por enterrar esta historia. La presión para callar a Aldama es feroz, y el temor dentro del gobierno es palpable. No porque se trate de calumnias, sino porque cada palabra que ha salido a la luz es un eslabón más en la cadena de una verdad que puede acabar con el gobierno socialista. Pero espera, porque la cosa no termina aquí. Hace unos meses, salió a la luz la agenda secreta de Koldo García. Una agenda donde aparecían nombres de mujeres con anotaciones en clave. Las gordas. Las flacas. Las brasileñas. Las buenas. Así se referían a ellas. Así hablaban de las mujeres en las reuniones del poder socialista.
con términos denigrantes, clasificándolas como simples mercancías de placer, como si fueran objetos a disposición de los caprichos de la élite gobernante. Y esto no es un simple rumor, es un hecho documentado que ha salido a la luz con nombres y fechas. Y ahora, Aldama nos confirma que estas mujeres de la agenda eran las mismas que frecuentaban el piso de Atocha 25. Un piso donde, según él, no solo se realizaban fiestas privadas, sino donde se llevaban a cabo reuniones que comprometían el honor y la dignidad de los involucrados. Las mujeres eran llevadas allí con fines específicos. Se aseguraban de que nadie hablara. Se organizaban eventos que combinaban sexo, dinero y poder en un ambiente de absoluta discreción. Pero ahora, la discreción se ha convertido en un escándalo público, y todos los intentos por encubrirlo están fallando. Koldo García se encargaba de eso. Coordinaba, facilitaba y mantenía un sistema bien engrasado donde todo estaba bajo control. Los encuentros eran planificados con meticulosidad, asegurándose de que ningún detalle quedara al descubierto, pero el tiempo y la verdad siempre encuentran su camino. El gobierno de Sánchez tenía a un auténtico gerente de la prostitución trabajando en sus filas. No estamos hablando de una simple acusación sin fundamentos. Hablamos de una estructura que movía dinero, favores y personas de una manera absolutamente inmoral. Pero claro, la prensa calla. Porque aquí hay nombres demasiado gordos, demasiado poderosos, demasiado peligrosos. Porque el escándalo no solo los salpica, los hunde por completo. Porque detrás de cada página de esa agenda hay un mundo de corrupción que, si se destapa del todo, podría hacer temblar los cimientos del gobierno. ¿Cómo reacciona el PSOE ante esto? Intentando meter a Aldama en la cárcel. No con pruebas, no con un juicio justo, sino con una estrategia de acoso y derribo diseñada en los despachos de Moncloa. Quieren callarlo porque cada palabra suya es una bala contra el relato oficial. Y saben que si sigue hablando, el castillo de naipes se viene abajo. Sí, como lo oyes. En vez de investigar lo que está contando, en vez de asumir responsabilidades, el PSOE se ha lanzado en una persecución brutal contra él. No es la primera vez que utilizan estas tácticas, pero sí la vez en la que más desesperados se les ve. Están contra las cuerdas, saben que la verdad está saliendo a la luz y hacen lo imposible por evitarlo. Presiones al juez, coacciones a la fiscalía, campañas mediáticas para destrozarlo. En los platós de televisión, los periodistas bien pagados por el gobierno repiten como loros el guión que les han dado. Intentan ridiculizar a Aldama, presentarlo como un farsante, un estafador, un personaje sin credibilidad. Pero no pueden tapar el sol con un dedo. La gente ya ha visto demasiado. El propio Aldama lo dice. El PSOE está tan desesperado que quiere hacer el papel de la fiscalía. Ya no les basta con manipular la justicia desde las sombras, ahora lo hacen a la vista de todos. Presionan y coaccionan. Quieren encerrarme, quieren callarme, pero no lo van a conseguir. Porque si Aldama sigue hablando, se les cae el castillo de naipes. Y cuando caiga, lo hará con estrépito. No estamos hablando solo de un caso de corrupción aislado, sino de una estructura entera construida sobre mentiras, chantajes y favores. Cada pieza que se destapa lleva a otra, y otra, y otra. Hasta que al final todo el entramado queda al descubierto. Esta no es la primera vez que los socialistas hacen esto. Han aprendido bien cómo se maneja el poder, cómo se destruye a los enemigos, cómo se utiliza el aparato del Estado para blindarse de cualquier escándalo. La historia está llena de ejemplos de cómo han barrido bajo la alfombra la podredumbre de su gobierno. No es la primera vez que se ven salpicados por escándalos sexuales. Tampoco es la primera vez que intentan destrozar la reputación de alguien para tapar su propia mierda. Lo han hecho antes y lo volverán a hacer si se lo permitimos. Pero ahora tienen un problema. Porque la gente está harta. Cada vez más periodistas y medios independientes estamos sacando todo esto a la luz. Las redes sociales han roto el monopolio informativo que tenían y por más que intenten censurar, manipular y desacreditar, la verdad está corriendo como la pólvora. Esto no se va a tapar. No esta vez. Demasiadas piezas han caído ya, demasiadas pruebas han salido a la luz. Intentarán negarlo, intentarán desviar la atención, pero la realidad es tozuda. Esto no se va a olvidar. El daño está hecho. Y cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de lo que realmente hay detrás del socialismo de Pedro Sánchez. Un entramado de corrupción, abuso de poder y desprecio absoluto por la democracia.
Esto puede acabar con Pedro Sánchez. Y si no con él, con todo el modelo de gobierno que ha instaurado, basado en la manipulación y la propaganda. Y aquí es donde entras tú. No te quedes callado. Comparte este vídeo, habla con tu gente, infórmate y sobre todo, no olvides lo que están intentando hacer. Quieren borrar la verdad, pero somos millones los que no lo vamos a permitir. La historia se está escribiendo y cada uno de nosotros decide en qué lado estar. Y que cuando llegue el día, sepan a quién no votar. Pero aquí no acaba la historia. Porque el PSOE no está solo en este lodazal de corrupción. Detrás de ellos hay una maquinaria gigantesca de poder, influencias y dinero sucio que va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. No estamos hablando solo de unos cuantos políticos corruptos, sino de un entramado profundamente arraigado en las instituciones del país, diseñado para proteger a quienes saquean las arcas públicas con total impunidad. Las conexiones con multinacionales son solo la punta del iceberg. Grandes empresas con vínculos estrechos con el poder, asegurándose contratos millonarios sin concurso ni competencia real. Bancos, constructoras y gigantes energéticos que han financiado campañas políticas y a cambio han recibido favores a puerta cerrada. Fondos de inversión que manejan el destino económico del país con un único objetivo: garantizar que el dinero del ciudadano siga alimentando su imperio. Los favores pagados con dinero público se traducen en adjudicaciones sin transparencia, en proyectos inútiles pero altamente rentables para quienes los gestionan. Son hospitales construidos pero sin médicos, carreteras inservibles que costaron millones, subvenciones a asociaciones fantasmas creadas únicamente para desviar fondos. Mientras tanto, los servicios básicos se deterioran, la sanidad se colapsa y la educación se convierte en un lujo para pocos. Los contratos concedidos a dedo forman parte de este engranaje. Se reparten licitaciones entre amigos, familiares y testaferros. Empresas fantasma aparecen de la nada para recibir sumas desorbitadas por trabajos que nunca se realizan. Y cuando alguien intenta destapar la podredumbre, la maquinaria del poder actúa con rapidez. Amenazas, presiones judiciales y campañas de desprestigio se ponen en marcha para silenciar cualquier intento de denuncia. Esto no es política, esto es una mafia. Y como toda mafia, está dispuesta a todo para protegerse. Utilizan el miedo, el chantaje y la manipulación mediática para mantener su control. Manejan jueces, fiscales, medios de comunicación y fuerzas del orden con un solo propósito: garantizar su impunidad. Y aquellos que se atreven a enfrentarse a ellos son perseguidos, hostigados y, en algunos casos, eliminados del panorama público. Aldama no es el único que ha intentado sacar a la luz la verdad. Hay periodistas independientes que han sido silenciados, testigos que han sido amenazados, jueces que han sido presionados para que miren hacia otro lado. Documentos destruidos. Investigaciones cerradas, expedientes que desaparecen misteriosamente. Todo forma parte de una estrategia calculada para mantener el statu quo intacto. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos roben en la cara mientras nos dicen que es por nuestro bien? ¿Cuánto tiempo más seguiremos viendo cómo se enriquecen a costa de nuestro esfuerzo y de nuestras familias, mientras nos imponen sacrificios y austeridad? El socialismo de Pedro Sánchez no es más que una tapadera para uno de los sistemas de corrupción más sofisticados y descarados que hemos visto en la historia de España. No es casualidad que la economía esté en crisis, que el desempleo siga aumentando y que los impuestos sean cada vez más asfixiantes. Todo forma parte de una estrategia para exprimir hasta el último euro del ciudadano, mientras ellos siguen acumulando poder y riqueza. Y la única forma de acabar con esto es que la gente despierte, que la gente vea lo que realmente está pasando, que la gente se atreva a enfrentarse a la verdad. No podemos seguir confiando en un sistema diseñado para mantenernos sometidos. Es hora de actuar, de alzar la voz y de exigir justicia. Porque si no lo hacemos ahora, quizás cuando queramos reaccionar, ya sea demasiado tarde. Y entonces nos encontraremos en un país irreconocible, gobernado por los mismos ladrones de siempre, que seguirán enriqueciéndose mientras nosotros seguimos pagando la factura.